Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Figueroa y en esta ocasión te hablaré sobre los aspectos más importantes de el complemento de la carta aporte. En este minicurso contendrá lo siguiente. El primer tema es el concepto y contenido de la carta aporte. El segundo, deducibilidad de los comprobantes. El tercero, comparativa de leyes contra el complemento de carta aporte. El cuarto, análisis de la resolución de la modificación de la resolución miscelánea fiscal 2.7.1.9. Y el quinto, los nodos y estructura del complemento, así como preguntas frecuentes del tema de la carta aporte. Bueno, ¿qué es la carta aporte? De acuerdo al artículo segundo, para efectos de esta ley se entenderá por carta aporte que es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas, y contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determine. En el servicio de autotransporte de carga, el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Antes, en la resolución se enfocaba en las carreteras de zona federal. Ahora, con la nueva resolución, aplica para todo tipo de caminos, sea urbano, sea federal. Entonces, si tu traslado es si tú tienes una bodega y si tu traslado es a 2 cuadras de tu ubicación, pues deberás tener tu carta aporte que ampare ese traslado de mercancías. ¿Y cuál es el momento de expedición de la carta aporte? De acuerdo al artículo 66, el momento de la contratación del servicio correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios carta aporte, conocimiento de embarque, boleta, factura o documento similar que contengan las condiciones en que se presta el servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos. Y el contenido de la carta aporte, de acuerdo al artículo 581, el portador de mercancías, de mercaderías o efectos deberá extender el cargador de una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta porte se expresarán el nombre, apellido y domicilio del cargador, el nombre, apellido y domicilio del portador, el nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan dirigidos los efectos o se han de entregarse al portador de la misma carta, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su peso. Ojo, aquí es muy importante recalcar este concepto en el peso. Vamos a suponer que tú tienes un negocio de construcción y tú recolectas materia prima de una montaña, por decir así. Tú cargas tu dompe o tu góndola y tú tienes un peso aproximado, y si te llega a detener la autoridad, tú no tienes ese dato exacto. Por lo tanto, hay una laguna que no se ha resuelto debido a que pues te paran y tú no sabes el peso, y con eso no puedes llenar la carta aporte. Bueno, continuando, el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de la entrega al porteador, el lugar y el plazo en que se habrá de hacerse la entrega al consignatario, y la indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo y si sobre este punto mediare algún pacto. Bueno, este es fundamento del Código de Comercio. Y para el artículo 20, por cada paquete del permisionario deberá expedir una carta aporte o guía que deberá contener lo siguiente. Esto aplica mucho, por ejemplo, en Mercado Libre, que pues debe tener todo este contenido: el número de carta aporte o guía, nombre, razón social o domicilio del remitente, nombre, razón social y domicilio del permisionario, nombre, razón social y domicilio del destinatario, lugar de entrega, fecha en que se hace la expedición, precio del servicio y declaración del contenido y peso, como ya habíamos comentado. ¿Qué te obliga la autoridad con esto de la carta aporte? Si tú tenías una camionetita y hacías viajes de mudanza,
Vamos a suponer, yo vivo en la ciudad de Culiacán y necesito mudarme a Guasave y le digo a mi vecino que se dedica a eso, pero pues no está dado de alta, no está ante el SAT, no es nadie. Si lo llega a parar la autoridad, le puede eh, pedir la carta aporte, lo que con esto la autoridad te obliga a hacerlo formal, de lo informal pasarlo a lo formal. Y bueno, también de parte del contenido de la carta aporte, en su caso, de condiciones especiales del manejo, seguros ofrecidos o valor declarado y condiciones en las que los plazos y garantías al remitente se aplicarán en caso de retraso en la entrega del paquete, y sobre todo en este punto, mediare alguna condición o pacto. De no contemplarse en la carta de aporte o guía, el domicilio del permisionario y el precio del servicio deberán indicar en el recibo, factura o documento similar, el cual formará parte de la misma y servirá de comprobante de la relación jurídica en el remitente y en el permisionario. Esto es de acuerdo al reglamento de mensajería y paquetería. Y una de las preguntas: a partir de la entrada en vigor del complemento de carta aporte, ¿se podrá continuar facturando masivamente por semana o mes? ¿O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio traslado de bienes o mercancías? Y bueno, con esto se deberá generar un CFDI con complemento de carta aporte por cada servicio. Entonces, si tú haces 100 servicios, deberás hacer 100 complementos de carta aporte. Ahora, ¿cómo saber la deducibilidad de la carta aporte? Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial deberán expedir un CFDI de tipo de ingreso que va a contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual ampara la prestación de este tipo de servicios. Con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o en formato digital, al que deberán incorporar en complemento carta aporte que para tales efectos se publique en el portal del SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. Y los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes en los que se le aplique, pasados 30 días naturales contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando existe alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o se libere de su uso. Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal. Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Es información adicional para las facturas. Pueden integrar información adicional, de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la factura. Con esto quedó que no es una adenda. Está agregada información a un escrito, pero no está protegida por su sello digital ante el SAT. Ahora, si yo contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene un complemento de carta aporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? Bueno, a partir del 30 de septiembre de 2021 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI tipo ingresos sin complemento carta aporte, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. Esto es de acuerdo al fundamento del artículo 29A Código Fiscal 27.105.47 de la LICR. Y bueno, pues con esto ya queda aclarado cuándo debe serse deducible y qué requisitos debe tener. Y bueno, a partir del 30 de septiembre de 2021 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes
o mercancías con un CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los complementos fiscales. Y bueno, ¿qué es un servicio de transporte de bienes o mercancías? ¿Cómo podemos identificar en un CFDI esta situación? Y bueno, a continuación te mostraré en dónde, cuáles son los códigos y nombres que deben llevar el complemento de carta aporte. Y bueno, pues aquí vemos todos los tipos de transportes: transporte de carga aérea, transporte de carga ferrocarril, carga por mar, por carretera, que es la más usual o frecuente, carga intermodal, transporte de carga en naves espaciales, servicios oleoductos y servicios postales de paquetero o courier. ¿Y en cuáles no es necesario el complemento de carta aporte? En los servicios de expedidores de fletes, servicios de agentes aduaneros, servicios de comparación de tarifas de la industria del transporte o auditoría de fletes, o restauración y fletes manejados por proveedores o vendedores. Y bueno, aquí es un comparativo de leyes contra el complemento de carta aporte. En el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares del artículo 74, y bueno, aquí viene la denominación social o nombre de autotransportista y del expedidor de sus domicilios. En el código de comercio aparece el nombre, apellido, domicilio cargador, y en los atributos del CFDI complementos carta aporte viene el nodo, que viene siendo el operador. En el siguiente, aquí viene el nombre y domicilio destinatario, nombre en el código de comercio, nombre, apellido, domicilio de persona quien o cuya orden vaya dirigidos a los efectos. Y en la carta aporte viene la ubicación, destino, nombre destinatario y domicilio. En el reglamento viene designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores, los bultos, embalaje que se contengan y, en su caso, el valor declarado. En el código de comercio, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan. Y en el complemento de carta aporte vendrá el peso en kilos o el valor de mercancía y el embalaje. En el reglamento, el precio del transporte y en cualquier otro cobro derivado del mismo. Bueno, en el código viene el precio en transporte. Y en el complemento de carta aporte, el CFDI de ingresos, atributo y obviamente el importe. En el reglamento, fecha en que se efectúa la expedición. En el código de comercio es la fecha en que se hace la expedición. Y en la carta aporte pues es la fecha, en el anexo 20, fecha de emisión. En el reglamento dice lugar de recepción de la mercancía por el transportista. En el código de comercio el lugar de entrega del portador. Y pues en la carta aporte viene el domicilio. En el reglamento dice el lugar y fecha o plazo en que se habrá de hacerse la entrega al destinatario. En el código de comercio el lugar y el plazo en que se habrá de hacerse la entrega al consignatario. Y en la carta aporte el nodo, pues la ubicación, destino, fecha, hora y probable llegada. Y aquí vemos otro comparativo en el reglamento: denominación social o nombre del autotransportista y del expendedor y sus domicilios. En los atributos del CFDI complementos vendrán los operadores, números de los atributos 15, el nombre y domicilio, ubicación y destino en los complementos de la carta aporte, número de atributos 19. Designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas y signos exteriores de los bultos. Bueno, pues aquí viene la mercancía, peso en kilogramos y el número de atributos 27. Precio del transporte, bueno, pues viene el importe de la carta aporte y los atributos son 1. Fecha en que se efectúa la expedición, la fecha de emisión de la carta aporte. Número de atributos 1, lugar de recepción de la mercancía de autotransportista, ubicación de origen y número de atributos 19. Lugar y fecha o plazo en que sabrá hacerse la entrega de destinatario. Y bueno, pues aquí viene con el complemento de la carta aporte, el destino, fecha, hora y probable llegada, número de atributos 11. El CFDI carta aporte, el complemento para incorporar el comprobante fiscal digital por internet. CFDI, la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transporta, ya sea vía terrestre, carretera federal o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.
Bueno, aquí este es el análisis de la resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal 2.7.1.9. Aplica para los propietarios de las mercancías. Para los efectos del artículo 29 penúltimo del párrafo del Código Fiscal, los propietarios de mercancías podrán acreditar el transporte de la misma cuando se traslade en el territorio nacional vía terrestre, férrea, marítima, área fluvial únicamente mediante la representación impresa en formato digital CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberá incorporar el complemento carta aporte para que tales efectos se publiquen en el portal del SAT. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de un CFDI trasladado y su complemento. Ahora, aplica para los intermediarios o agentes de transporte de servicio de logística en los supuestos en los que el traslado de mercancías se realice a través de un intermediario o bien de un agente de transporte. Será a quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar su representación impresa o en formato digital para acreditar el transporte de las mercancías. Y bueno, ese es un intermediario entre una persona de negocios y su mercancía. Entonces utiliza este intermediario para llegar su mercancía o bien. Aplica para importaciones de mercancías en los casos señalados en el párrafo anterior, tratándose del transporte de mercancías de importación que corresponden a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano cuando éstas sean sujetas a enajenación. Adicionalmente, el CFDI que se expida por dicha enajenación deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 29A, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación, y acompañarse de su representación impresa o un archivo digital junto con el CFDI a que se refiere los párrafos que se anteceden. Aplica para los transportistas, obviamente, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aerofluvial, deberán expedir un CFDI de tipo de ingreso que va a contener los requisitos establecidos en el artículo 29A, en el cual ampara la prestación de este tipo de servicios. Con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o formato digital, al que deberá incorporar un complemento carta aporte. Para los efectos se publiquen en el portal del SAT, mismo que únicamente servirán para acreditar el transporte de sus mercancías. ¿Aplica para los transportistas y comercio interior? Sí. El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal estancia o tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento de su carta aporte. Y bueno, pues este es un CFDI de ingreso y con su complemento carta aporte y su CFDI de ingreso con el complemento de comercio exterior. ¿Qué debe emitir el CFDI de traslado y quién el CFDI de tipo de ingreso con complemento carta aporte? Bueno, el CFDI del tipo de traslado con complemento carta aporte se debe emitir por la propietaria o propietario de los bienes o mercancías cuando estos se trasladen por medios propios o se haya contratado el servicio de transporte, y el intermediario agente de transporte cuando preste servicios de logística para el traslado de los bienes o las mercancías y se trasladen por medios propios. El CFDI tipo de ingreso con complemento carta aporte se debe emitir cuando el traslado de mercancías se realice a través de un prestador de servicios de transporte. A continuación se lo voy a mostrar con una gráfica. Bueno, en este escenario es un propietario, un agente, un negocio que tiene sus propios medios para transportar sus mercancías, en el cual aquí tiene su CFDI de ingresos, emite un CFDI de ingresos sin factura, porte a su cliente, y aquí está un CFDI de traslado con su complemento, en el cual emite su CFDI de traslado con carta aporte por cada viaje que haga esta persona. Y bueno, este es un intermedio, un DHL, un Mercado Libre, FedEx, tiene su servicio de logística que emite sus dos comprobantes. Viene su CFDI de ingresos con su número, como ya hemos comentado, su logística, maniobras terrestres, aéreas y marítimas, y emite su CFDI de ingresos al propietario y su CFDI de traslado con su complemento de su carta aporte por cada viaje que haga. Y esto es un transportista en el cual tiene que emitir su CFDI de ingreso con su complemento
de carta aporte. Y bueno, en este escenario están dos actores. En este propietario de negocios quiere contratar un intermediario como DHL, FedEx, esas grandes compañías, y este emite su CFDI de ingresos sin carta aporte a su cliente. Y el intermediario emite dos comprobantes, el CFDI de ingresos al propietario y el CFDI de traslado, y con su complemento de carta aporte por cada viaje que realice. Y en este hay dos actores. Es una empresa que contrata a un transportista, en el cual el propietario, la persona de negocios, emite su CFDI de ingresos sin carta aporte a su cliente, y el transportista independiente emite su CFDI de ingresos con su complemento de carta aporte por cada viaje que haga. Y aquí hay un escenario de tres actores. Es el propietario de la persona de negocios que emite su CFDI de ingresos sin carta aporte a su cliente. Contrata un intermediario, contrata un transportista y emite su CFDI de ingresos al propietario, y el transportista independiente emite su CFDI de ingresos con su complemento de carta aporte por cada viaje que haga. Si se fijan, el transportista independiente es el único que hace el complemento de carta aporte. Y bueno, aquí es un ejemplo de un complemento de carta aporte por medio de la plataforma de Compact. Y aquí podemos ver, bueno, es todo lo que hace Zoom. La clave del producto: transporte de carga por carretera. En este caso tengo un valor unitario de 5,000 pesos. Y aquí están los dígitos, y aquí vienen el permiso de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Y bueno, este es un ejemplo de carta aporte, complemento de carta aporte. Bueno, volvemos. Y es un complemento de carta aporte, y es un complemento, es un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, donde viene, y aquí es lo que es dice aquí Banco para Jardín. Es lo que está transportando esta empresa. Y bueno, pues continuamos con las dispositivas. Si la información capturada en el CFDI con complemento de carta aporte cambia, este se debe cancelar y generar uno nuevo con la información correcta, y esta deberá registrarse con el domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar un nuevo comprobante CFDI. Si por alguna razón hay algún error, bueno, pues se debe hacer un nuevo CFDI. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías para efectos del llenado de complemento de carta aporte, se requiere registrar los datos del chofer u operador de las unidades de transporte. Si es necesario, registrar los siguientes datos: clave en el RFC o del operador, solo en caso de ser nacional; número de licencia; nombre del operador; número de registro de identificación tributaria del o el operador en caso de ser extranjera o extranjero; residencia fiscal de la operación en caso de ser extranjera o extranjero. Bueno, pues sí, debemos registrar al chofer o al operador de las unidades de transporte. Y bueno, estas son las validaciones en el cual cuando existe un nodo de mercancía de transporte federal, este nodo debe existir. Más adelante les explicaré cuáles son los tipos de nodos en el cuales se especifica en la carta aporte. Y bueno, si me dedico al servicio de autotransporte, ¿es necesario contar con una póliza de seguro? No existe una regla de validación, pero sí es necesario contar con una póliza de seguro que cubra los riesgos de transporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías. Si es necesario una póliza de seguro. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía autotransporte, ¿es necesario saber el número de la placa del vehículo en el que trasladar la mercancía? Sí, es un requisito legal en los términos 6 del artículo 80 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por los que
es un dato requerido para la emisión del CFDI con complemento de carta aporte. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son diferentes propietarias o propietarios, pero se dediquen al mismo destino, poder registrar todas las mercancías en un solo CFDI con complemento carta aporte no es posible. Se debe emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte por cada servicio prestado a cada uno de los clientes. Esto aplica mucho, por ejemplo, en Mercado Libre, que pues cae en este caso de cada mercancía, pues se emitirá una carta, un complemento de carta aporte. Cuando es una misma entrega hay diferentes destinos. ¿Se podrá expedir un CFDI con complemento carta aporte para cada destino? No. En este caso no, se podrá generar un solo CFDI, ya sea de tipo de ingreso o de traslado con el complemento carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos origen y destinos como lo determine él o la contribuyente en el traslado de los bienes o mercancías, y bajo esa condición existirá o no el nodo cantidad transporta para identificar los destinos, puntos donde se recoge o se entrega la mercancía. Una vez emitido el CFDI de tipo ingreso o de traslado con complemento carta aporte, podrá corregirse la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que efecto total o parcialmente el transporte de mercancías, como son accidentes, desperfectos mecánicos, robos, entre otros. Si la información capturada en CFDI con complemento carta aporte cambia, se debe cancelar y generar un nuevo con la información correcta, y esta deberá registrarse con el domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar el nuevo comprobante de CFDI de origen. Pues esto pasa mucho si te roban la mercancía. De hecho, el principal objetivo de la carta aporte es esto. Si llegas a una mercancía y pues hay un robo, pues deberás emitir un nuevo CFDI con complemento de carta aporte, cancelar el anterior y hacer uno nuevo. Y bueno, eso sí es el nodo y estructura del complemento, que vamos a hacer un poquito de zoom para verlo más detalladamente. Aquí viene el complemento de carta aporte, ubicaciones, origen, destino, domicilio, las mercancías, la cantidad, detalle de mercancía, identificación vehicular, y bueno, pues si hay un remolque o si es un carro, transporte, si es un transporte marítimo, aéreo, ferroviario, es un carro, un contenedor, derechos de paso. Y bueno, vamos a verlo más específicamente. Y aquí vemos que en la carta aporte complemento, ahí están las ubicaciones, son los nodos, las mercancías, figura transporte. Es un diagrama de carta aporte de forma general. Las ubicaciones, aquí vienen las ubicaciones, origen, destino y el domicilio. En la carta aporte, pues en las mercancías, pues sí, pues son de autotransporte federal, transporte marítimo, aéreo o ferroviario. Y en las mercancías, pues en las mercancías la cantidad transportada, detalle de mercancías, autotransporte federal, y te piden la identificación vehicular, el remolque, transporte marítimo, el contenedor, transporte aéreo, transporte ferroviario, derechos de paso, carro, si es un carro, pues si es un contenedor. Y bueno, aquí en la carta aporte la figura de transporte. Figura de transporte, los operadores, el número de operador, el domicilio, el propietario, el arrendatario si es el caso. Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos de las representaciones impresas? Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, las representaciones impresas del CFDI deberán cumplir con los requisitos señalados, que bueno, viene siendo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, de la clave del RFC de quien los expida, el régimen fiscal que tribute conforme la ley del ICR, domicilio local, número de folio, sello digital del contribuyente que lo expide, lugar y fecha de expedición, clave del RFC de la persona a favor a quien se expida, cantidad, unidad de medida, clase de bienes, mercancías o descripción del servicio, uso o goce que amparen, el valor unitario consignado en número y el importe total en número y en letra. Y bueno, pues aquí viene siendo un ejemplo de un contrato de prestaciones de servicios.
Vamos a hacer un poquito de zoom. Y aquí viene pues el domicilio fiscal, el origen remitente, la designación y descripción de la mercancía de transporte, el destino, el destinatario, el domicilio, la carta aporte, las cantidades y unidades de medida y las observaciones. Vamos a hacer un poquito de zoom. El nombre, denominación, razón social del autotransporte, domicilio fiscal, domicilio de sucursal, origen remitente, domicilio, y bueno, lugar de expedición, número de certificado del SAT, fecha y hora de certificación, número de certificado, y bueno. Aquí viene de carta aporte comprobante que ampara el transporte de mercancías digital por internet. Bueno, pues aquí viene desglosado pues ya el IVA retenido, el total, las observaciones, debe contener con cantidad y letra, y la forma de pago, muy importante la forma de pago y el método, y pues el código de barras debidamente estipulado. Y hay documentos técnicos, esquema de carta aporte XSD, viene siendo XML Schema Definition, que son donde vienen los nodos. Así es el formato PDF, secuencia de cadena original de carta aporte, esquema de los catálogos y matrices de errores. Y bueno, en este caso es el traslado de mercancías por el propietario y es un CFDI de traslado. En el persona de negocios emite un CFDI de ingresos sin carta aporte a su cliente y requiere trasladar mercancías, y contrata a un intermediario que emite un CFDI de traslado con carta aporte por cada viaje que haga, y traslada mercancía con el CFDI de traslado con complemento, en el cual llega la autoridad responsable y podrá verificar el CFDI que ampare el traslado, y con ello se entrega las mercancías en el destino a cualquier parte de México. Y es un traslado de mercancías por el intermediario, CFDI trasladado. La persona de negocios emite un CFDI de ingresos sin carta aporte a su cliente, contrata un intermediario para traslado de mercancías. Emite dos CFDI, el CFDI de ingresos que emite al propietario y el CFDI de traslado por cada viaje que haga, y traslada mercancía con el CFDI de traslado con complemento, que pasa por la autoridad responsable, que podrá verificar el CFDI que ampare el traslado, y de ahí se entregan las mercancías en el punto de destino. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que se te sean aclaradas las dudas referente al complemento de carta aporte. Si tienes alguna duda, házmelo saber en la barra de comentarios. Y por mi parte sería todo. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Saludos cordiales.